Que vamos a estudiar este evangelio. Miren lo que dice, por favor. Vamos a nuestras Biblias en Juan capítulo 20. Acompáñenme allá, Juan capítulo 20. Qué hermoso evangelio, el evangelio según San Juan. Evangelio de Juan capítulo 20, por favor, versículo 30. Versículo 30. Espero algún día, de verdad, que el Señor nos conceda tener un instituto bíblico, clases más profundas, alumnos inscritos para estudiar. Hay mucho que me encantaría abordar y enseñar para preparar obreros y demás, pero en el tiempo de Dios. En el tiempo de Dios así será. Cuando estaba estudiando este libro dije, hay tanta riqueza que pudiéramos, pero el tiempo pues no nos da. Entonces solamente vamos a ver la escritura. Evangelio según San Juan capítulo 20, versículo 30 y 31. Lo leemos y luego vamos a orar y que Dios nos guíe en el estudio del Evangelio de Juan. ¿Están ahí, hermanos? Juan 20, 30 dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El Evangelio según San Juan no nos deja duda acerca del propósito por el cual se produjo este Evangelio. ¿Por qué Juan tuvo que escribir estas palabras? ¿Por qué Juan escribe y estructura la información que tenemos en estos 21 capítulos, la manera en lo que lo hace? Y nos dice claramente que lo ha escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, y para que también crean que Él es el Hijo de Dios, es decir, Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre, un propósito evangelístico. Este evangelio entonces tiene como propósito principal demostrar la divinidad de Jesús, que Jesús es Dios. A diferencia de los relatos bíblicos que hemos estudiado, Juan presenta a Jesús como el Dios eterno. A través de la estructura de este libro, él presenta las pruebas irrefutables de la divinidad de Jesús para que se demuestre que Él es el Mesías esperado, para que se demuestre que Él es Dios hecho hombre y para que se demuestre también que creyendo en Él tenemos la vida eterna. Así que vamos a ver este evangelio en esta noche. Cierre sus ojos y acompáñeme en esta oración. Señor bendito, gracias te damos por tu preciosa, maravillosa palabra que podemos abrir, podemos estudiar, analizar. Y Señor, tu palabra nos guía, nos reprende. Te damos gracias. Te rogamos, Espíritu Santo, Señor, que nos guíes en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, Señor, que podamos aprender tu palabra inspirada, mi Dios. Gracias, Padre, por dejarnos estar en la iglesia. Usa a este siervo para comunicar este estudio. Señor bendito, a ti sea la gloria en la iglesia y por la eternidad, en el nombre de Jesús. Amén. Como dije entonces, este evangelio tiene como propósito demostrar la divinidad de Jesús. También podremos ver la transformación precisamente del apóstol de Juan. ¿Por qué es tan importante este evangelio? Si pudiéramos nosotros imaginar la Biblia como un gran palacio, donde pudiéramos recorrer los diferentes salones, encontraríamos en ese lindo palacio llamado la Biblia, encontraríamos cuartos de profecías, de historias, encontraríamos salas repletas de poesía maravillosa, encontraríamos diferentes relatos. Y el Evangelio de Juan sería en ese gran palacio
la sala del trono de la gloria de Cristo, que resplandece con una intensidad demostrándonos la deidad de Jesucristo. Ningún otro libro de la Biblia declara tan abiertamente, tan explícitamente la deidad de Jesús. Ningún otro libro como el Evangelio de Juan tiene desde el principio hasta el final el propósito de poder demostrar que Jesús es Dios entre nosotros. Entonces, desde el principio podemos verlo. Miren aquí en la pequeña presentación, el Evangelio según San Juan, el expediente divino. Algunos han considerado, la otra portada por favor, no la cambies todavía. Algunos han presentado el Evangelio de Juan como si fuese en un tribunal. Jesús es llamado al tribunal y ahora Juan, a través de todo el Evangelio, él va a exponer los datos, las evidencias, para que el lector al final de todo el expediente que tiene 21 capítulos tenga el veredicto final, para que se demuestre que Jesús es el Cristo. Por eso es que la pequeña presentación que tenemos tiene ahí un pequeño sello llamado el documento principal. Es como si Juan hubiese organizado todo lo que tiene para usarlo delante de un juez y presentar todas las evidencias y que al último el público o los parte del jurado emita el veredicto final. Ahora, el Evangelio de Juan, viéndolo desde esa perspectiva, no organiza los eventos de manera cronológica como lo hizo Lucas desde su nacimiento, etc. Tampoco lo hace como Mateo, que presenta un árbol genealógico para demostrar que él es el Mesías heredero de David, que es el rey. Tampoco lo hace como Marcos, luego en las calles animando a los demás, sirviendo a los demás. No, él organiza toda la información, y lo vamos a ver a detalle en un momento, para que nosotros progresivamente y al final emitamos un veredicto. Por eso es que dice el expediente divino. Ahora sí, cambia la siguiente página, por favor, y ahí encontramos entonces cómo es que el Señor nos dejó este precioso evangelio. Y como les digo, si la Biblia fuese esa gran sala, tendríamos los evangelios cerca del trono, pero a Juan en la sala del trono, porque nos da toda la evidencia para saber que Jesús es el Cristo. Miren, vayan a Juan capítulo 1, versículo número 1. Juan capítulo 1, el versículo 1. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Desde el versículo número 1, Juan no se anda con rodeos. Inmediatamente introduce un pequeño o un gran prólogo de 18 versículos, que después da todos los argumentos y pruebas de lo que dice del versículo 1 al versículo 18. Él está diciendo varias cosas. Él está diciendo que Jesús es el Cristo. La palabra Cristo proviene de una palabra griega que es Christos, que equivale a la palabra hebrea Mesías o Mashiach, que quiere decir el Mesías. No existe o no existía una palabra para traducir los antiguos escritos hebreos que hablaban de un Mesías, y entonces se usó la palabra Cristo, que significa el ungido, al igual que Mesías. Entonces, su propósito ahora es demostrar todo lo que ya les acabo de mencionar de Jesucristo. No es simplemente un hombre bueno,
No, Jesús no es simplemente un profeta, no es simplemente un maestro moral, sino que Él empieza inmediatamente diciendo que Él es el Dios encarnado. Juan presenta continuamente evidencias de esta verdad a través de estos versículos. 98 veces en Juan encontramos la palabra creer. Imagínense, 98 veces creer, para que creáis, y creyeron en Él. Sus diferentes derivados de la palabra creer, porque uno de los propósitos era para que creyeran que Jesús es Dios y para que creyendo tuvieran vida eterna. Así que el Evangelio de Juan presenta todos estos argumentos que veremos a continuación bien organizados. Vamos a poner ahí en nuestras hojitas. Número 1. El texto clave de Juan 20, 30 al 31 declara que el Evangelio se escribió para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Número 2. A diferencia de Mateo, Marcos y Lucas, el Evangelio de Juan no inicia con una genealogía o nacimiento, sino en la, anótenle, eternidad. En la eternidad, porque dice ahí en el principio. De la misma manera que lo hace Moisés en Génesis, en el Pentateuco, él dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y lo mismo utiliza Juan para introducirnos a este evangelio y dice en el principio, cuando no había nada creado, nada de lo que tú conoces, nada de este cosmos. A propósito, una de las palabras más repetidas en el Evangelio de Juan es la palabra cosmos en el griego. Y esa palabra cosmos quiere decir mundo, el mundo creado, lo terrenal, lo que podemos ver. Entonces, él empieza diciendo en el principio, antes de todo lo creado, antes que el tiempo existiese, en el principio era ¿el quién dice? El verbo. Y aquí Juan vuelve a utilizar otra palabra en el griego, una palabra que todo mundo conocía en aquel tiempo. Esa palabra es la palabra logos. Logos. En el principio era el logos. Y ese logos, la creencia griega de aquellos tiempos, era todo lo creado, todo lo divino, todo lo eterno, lo que produjo, lo que podían ver, lo que podían tocar, un ser que estaba por encima de ellos, más o menos como lo hizo Pablo con aquellos que se encontró en aquel día diciéndoles, ustedes tienen a un altar, a un Dios no conocido. ¿Sí recuerdan esa parte? Y en esa parte él les dijo, bueno, pues a ese Dios que ustedes no conocen es a quien yo os anuncio. Y ahora él está usando entonces ese concepto de logos para decirles, en el principio ya existía el logos. Y luego ese logos estaba con Dios y el verbo era Dios mismo. Pero luego, en el versículo número 14, en el mismo prólogo de los 18 versículos que le comento, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Entonces, lo que hace es llevarnos al principio. El Evangelio de Juan, el apóstol, nos lleva al principio para entender que ese logos, ese verbo que es Jesús, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y en un momento vamos a saber por qué. ¿Por qué razón él habla de esto? Vamos adelante, por favor, en el número 2, ya dijimos, ¿verdad? A diferencia de Mateo, Marcos y Lucas, el Evangelio de Juan no inicia con la genealogía o nacimiento, sino en la eternidad. Ahora, hablemos un poco acerca del apóstol Juan. ¿Quién era el apóstol Juan? Si me cambias, por favor, la imagen ahí. Miren, si pudiéramos hacer una pequeña biografía rápida de Juan, Juan era hijo de Zebedeo y tenía un hermano. Su hermano era, ¿alguien recuerda?
Jacobo era su hermano. O también, de otra manera, dicho como Santiago, no el que escribió el Nuevo Testamento, en su carta en el Nuevo Testamento, sino otro Jacobo. Ellos dos eran hermanos. Algunos se han atrevido a decir que su madre de Jacobo y de Juan muy posiblemente era Salomé. Y si esto fuera cierto, entonces probablemente existiría un parentesco como primos del Señor Jesucristo. No se puede verificar esta información, pero algunos han dado la posibilidad. Su papá se llamaba Zebedeo. Zebedeo tenía una pequeña empresa de barcos pesqueros. Contrataba algunos jornaleros e iban y pescaban. Él contaba con redes, con el capital necesario para mantener esa empresa. Eso le permitió al mismo tiempo tener conocidos y contactos, entre los cuales se encontraba el sumo sacerdote. Juan no recibió una educación con los escribas y fariseos, pero eso no significa que fuera un ignorante. Él conocía y podía llevar contabilidades, etc. Cuando estuvieron en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, Juan era uno del grupo íntimo del Señor Jesucristo juntamente con Pedro. Era Juan, era Jacobo y era Pedro. Estas tres personas casi siempre estaban cerca de Jesús y en momentos específicos los llamaba a ellos tres para que le asistieran o para que fueran a un lugar. Por ejemplo, tenemos la transfiguración. Jesús no estuvieron presentes todos los discípulos, solo algunos estuvieron ahí. Y bueno, dentro de ellos, en el ministerio, en el círculo íntimo, es quien se recostaba en el pecho del Señor Jesucristo y él mismo se identifica como el discípulo amado en diversas ocasiones en el mismo evangelio. En una de las tales hazañas, la Biblia nos presenta que tenían un carácter impulsivo, un carácter que arrancaban. En esa ocasión, aquí lo puse en Lucas 9:57, donde dice la Biblia que iban y no lo recibieron en Samaria. Y entonces, ¿qué quisieron hacer estos amigos? Señor, ¿quieres que caiga fuego del cielo y los consuma de una vez aquí que ardan, verdad? Y el Señor les dijo, ustedes no saben de qué espíritu sois. Yo no vine a perder las almas, yo vine a salvar las almas. Pero los dos estaban ahí bien entrados, ¿verdad? Ahorita nos los vamos a echar y van a ver ahorita. Y luego también tenemos el momento cuando están discutiendo con su hermano, diciendo, oye, yo quiero sentarme, ser de los primeros al lado del Señor Jesucristo. Claro que sí, Señor, queremos que... Y el Señor Jesucristo tuvo que reprenderles. Tenían un carácter impulsivo, vengativo, pero también ambicioso. Pero luego, hermanos, algo sucede en la vida del apóstol Juan. De ser de un carácter impulsivo, de ser ambicioso, de ser alguien que desea estar por encima de los demás, se convierte en el evangelio que más utiliza la palabra amor. Y él se identifica como a quien el Señor amaba. Y luego presenta a una mujer en el capítulo 4. ¿De dónde era la mujer? De Samaria. Y la presenta como una prueba de que Jesús es el Cristo también. Aquellos a quien quería aniquilar en aquella ocasión, ahora a través de los años, él puede incluir en su relato tierno a esta mujer, cosa que ninguno de los demás evangelistas hace. Quiero decir con esto, hermanos, que el apóstol Juan tuvo una transformación a través de los años, a través, hermanos, de el estar con Cristo. Juan está escribiendo aproximadamente entre los años 80 y 90 después de Cristo. Y él ahora ha cambiado tanto que Dios lo usa para redactar este precioso evangelio. Cabe señalar que este evangelio, casi más del 90% del contenido del evangelio de Juan es, digamos, por llamarlo así, original. ¿Qué quiero decir?
que no comparte con los otros evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, que son llamados sinópticos, sino que Juan tiene a bien otros detalles, otro material. Dios lo cambia y ahora se llama el apóstol del amor. El apóstol del amor conocido entre la iglesia. Su nombre significa la gracia de Jehová. Y ahora él se identifica como Dios es amor. La siguiente, por favor, hija, la siguiente página, Caleb, si te recorres un poquito. Una perspectiva diferente. Miren, por favor, aquí. Tenemos a Mateo, que lo presenta, ya habíamos dicho, como rey. Marcos como siervo. Lucas como el Hijo del Hombre, pero ahora Juan lo presenta como el Hijo de Dios o como Dios mismo. Y el águila presenta a Juan porque es la que con mayor altitud y mayor teología demuestra a través de su evangelio la gloria eterna de Cristo, que Él es Dios, que Él está plenamente identificado como el Hijo de Dios. Ahora, déjeme decirle algo. ¿Cómo entonces, volviendo al expediente, cómo entonces Juan organiza esa información para demostrar que Jesús es Dios? ¿Qué hace? Y aquí encontramos una de las características más extraordinarias de este evangelio. Porque Juan entonces empieza a actuar como si fuese un abogado, trayendo el caso judicial, el expediente, presentando las evidencias, testigo tras testigo, milagro tras milagro, declaración tras declaración, hasta que tengamos un veredicto. Y Juan organiza por evidencias o diferentes tipos de evidencias. Una de ellas son las 7 señales o los 7 milagros. Él selecciona 7 grandes milagros para demostrar la deidad de Jesús. No solo eso, él selecciona 7 testigos también. Es decir, llama al tribunal a 7 testigos para que declaren que Jesús es el Cristo. Pero luego organiza también lo que se conoce como la declaración o el testimonio del acusado. En este caso es Jesús. Y él presenta 7 en el Evangelio de Juan, 7 yo soy. Y lo vamos a ver en un momento. Los 7 yo soy. Y lo organiza como para que demostrar, ¿verdad? ¿Cuáles son las evidencias en el expediente? Tenemos 7 milagros o señales, tenemos 7 testigos que han declarado que Él es el Mesías, pero también tenemos 7 declaraciones mismas del acusado para demostrar que Él es el Mesías. Ahora, Juan utiliza una palabra interesante. Esta palabra es semeión, que no significa un milagro común y corriente cuando habla de estas señales, sino que utiliza la palabra semeión, que quiere decir una señal en lugar de un milagro por casualidad. Y Juan organiza toda esta información, estructurándola para que se pueda comprobar que Jesús es el Cristo. Dame la siguiente imagen, por favor. Juan escribe no solamente a los judíos, no lo hace así, sino que tiene un alcance global, un alcance a todo el mundo. Juan, a través del Evangelio, tiene que explicar ciertas costumbres judías. Obviamente porque quien lo leería no comprendería esas cosas. También Juan escribe el significado de ciertas palabras arameas que la gente no entendería. Por ejemplo, la palabra rabí. ¿Por qué razón? Porque el alcance de este evangelio es a todo el mundo y a todas las naciones. Juan llegó entonces a poder comprender que el evangelio de Jesucristo no solo es para los judíos o exclusivo para los romanos, sino que es para todo el mundo. Por eso es que traduce constantemente términos
hebreos o arameos. Y como les mencionaba, este dato clave, la palabra cosmos aparece más de 70 veces para saber que este evangelio está dirigido al mundo entero. No es un texto exclusivo para los judíos. Ahora, otro propósito, escúcheme esto, otro propósito por el cual Juan escribió este evangelio era para refutar ciertas doctrinas agnósticas de aquel tiempo. Había algunas enseñanzas raras en el primer siglo. Se creía que todo lo material es malo, que está plagado de maldad, y que algo divino no puede ocupar esta carne que es relacionada con la maldad. Entonces se creía, o estaba esa falsa doctrina muy en auge, diciendo que en realidad Jesús no era hombre, sino que aparentaba ser hombre, pero que él era divino, porque no podía ser hombre y tener maldad al mismo tiempo. Entonces había estas ideas y estas falsas enseñanzas. Y cuando Juan escribe su evangelio, inmediatamente está refutando esas falsas enseñanzas, diciéndoles no, él no parecía hombre, él era hombre, pero también era Dios. Claramente lo dice. Él defiende esta doctrina, ¿verdad?, de que Jesús es Dios. Y para aclarar el punto, él utiliza una palabra que es la palabra griega, sarx, que quiere decir carne real, con sangre, con huesos. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria, y aquel verbo fue hecho sarx, carne real. Entonces, desde el principio ya está atacando esta falsa doctrina que había en aquellos tiempos. Por eso es que aparece aquí Juan 1:14 para defender teológicamente la verdad de que Cristo se hizo hombre, que Dios, el Verbo, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Vamos por favor ahí a nuestras hojitas. Número 3. La palabra griega utilizada por Juan para los milagros es semeion. Si puedes poner ahí la respuesta, por favor, para que vean cómo se escribe. Y en realidad es la palabra que significa señal y apunta a una verdad superior. En un momento la va a poner ahí Caleb. Ahí está. Muy bien. Número 5. 4. La estructura principal del Evangelio de Juan se divide en 4 partes. Hasta ahí vamos a ir. ¿Ya pusiste la respuesta? ¿No? Ponla, por favor. Sí, la 3. ¿Ya la anotaron? Muy bien. Ahora volvamos, por favor, a nuestra presentación. Gracias. La siguiente hoja. Mire cómo dice otra vez, pero estas cosas os he escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y aquí tenemos los 3 propósitos que les acabo de mencionar. El primero es doctrinal, recordar que Él es el Cristo, el Mesías prometido. También el propósito cristológico, demostrar que Jesús es Dios hecho carne. Pero también otro propósito, que era el propósito evangelístico, producir fe salvadora para que creáis que Jesús es el Cristo, y adicional a pudiéramos recordar que es defender la sana doctrina de que sí es hecho carne, a diferencia de lo que los gnósticos estaban proclamando en el primer siglo. Siguiente, por favor. La arquitectura del Evangelio, la deidad de Cristo. A través de estos 4 pilares, Juan puede evidenciar que Él, el Cristo, es Dios mismo. Y comienza con un prólogo que a través de los siguientes textos Él puede demostrarlo. El prólogo es el Hijo Eterno, la preencarnación, la tesis
y el Verbo encarnado. Esto vengo a defender, en otras palabras, que Él está desde el principio, que Él es Dios hecho hombre. Y luego pasa al libro de las señales o la carpeta de las señales. Pásame por favor, Gema, la carpeta de las señales. Y entonces Juan, que funciona como abogado, trae ese libro, esa carpeta de las evidencias públicas, testimonios, discursos, controversias. Recuerden, Juan está funcionando como un abogado y está trayendo las carpetas, está trayendo los libros para las evidencias. Y esto sucede desde el versículo 19 hasta el capítulo 12, versículo 50. Y luego, tráeme, Byron, la siguiente carpeta de mis pruebas, que es el libro o la carpeta de la gloria. Así le hemos titulado, la carpeta de la gloria. ¿Y qué viene aquí? Bueno, a partir de ese momento, Cristo cambia. Antes de entrar a este libro, Juan está diciendo, Jesús dice, mi hora aún no ha llegado, mi hora no ha llegado, mi hora no ha llegado. Pero cuando llegamos a esta carpeta, a este libro, Él dice, mi hora ha llegado. Y en breve lo glorificará y lo seguirá glorificando. Y en esta parte vemos el aposento alto, la última cena. Jesús lava los pies de los apóstoles, Jesús ora por sus discípulos, Jesús ora con sus discípulos, Judas lo traiciona, es llevado a la cruz y después viene su resurrección, la hora de la glorificación íntima. Y por último, tenemos el epílogo, la restauración de Pedro y la comisión apostólica final. Entonces, el libro tiene estos 4 pilares, tiene esta estructura para demostrar, como ya dijimos, que Cristo es Dios, para que crean en Él y para demostrar que Él realmente es Dios hecho hombre. Ahora vamos a entrar a la evidencia con los 7 testigos. Por favor, dale la siguiente. Los 7 testigos. Una pausa ahí y vamos a poner número 4. La estructura principal del Evangelio de Juan se divide en 4 partes: el prólogo, el libro de las señales y el libro de la gloria y el epílogo. El Señor Jesucristo entonces hace muchas señales que dice el mismo Evangelio que no todos escribieron. Además hizo Jesús muchas otras cosas que no están escritas aquí. Muchas. Y también dice él, y pienso que si se escribieran, ni los libros que habrían en todo el mundo para escribir todo lo que él escribió. Todo lo que él hizo, perdón. ¿Cuáles son algunas de esas señales que él hizo? Son 7 señales que vamos a ver en un momento, ¿verdad? Vamos a ver entonces los testigos. Juan selecciona testigos. ¿Cuáles son estos testigos? Los testigos son primero Juan el Bautista. ¿Qué dijo Juan el Bautista? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y también dijo, Él era antes que yo, Él es mayor que yo, era antes que yo porque existía antes que yo. Miren cómo lo dice Juan 1:15. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todo, gracia sobre gracia. Juan es el primer testigo que declara que Jesús es el Mesías y es Dios. Luego llama a Natanael como testigo. En el capítulo 1, versículo 49, mire cómo dice, 1:49. Respondiendo Natanael y le dijo, Rabí, o sea maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. En la Biblia estamos en el 1:49. Ahí ahora Natanael está declarando, el segundo testigo que usa, que Él es el Rey de Israel, que Él es el Mesías esperado, que Él es Dios.
Luego usa a Pedro en el capítulo 6, versículo 68. Vaya allá. 6:68. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Mesías o el Mesías, el ungido, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y vuelvo a recordarles que este título es divino. Está diciendo, tú eres Dios. Luego, Tomás, en Juan capítulo 20, versículo 28. Juan 20, 28. La mayoría conocemos a Tomás como el incrédulo. El incrédulo, el que dijo, yo no voy a creer si yo no lo veo y lo toco con mis manos, si yo no veo con mis ojitos, yo no voy a creer lo que ustedes dicen. Y entonces Jesús le concede y lo hace un testigo más. Juan capítulo 20, versículo 28. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Él está reconociendo su deidad y su señorío de Cristo. Juan también llama al mismo Padre. Miren en Juan capítulo 8, versículo 18. Juan 8, 18. Dice la Biblia ahí. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y mi Padre que me envió da testimonio de mí. El mismo Padre testificó que Él, de la deidad del Hijo también. Recuerdan que Él dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Pero hay hermanos, un testigo que es llamado delante del tribunal de los testigos a testificar. Y es peculiar porque miren quién es. Juan capítulo 11, versículo 27. Juan 11, 27. Dice la Biblia ahí. Estas tres chicas tuvieron que Le valerse dijo, por sí mismas. Señor, Así que yo he creído Usarlo. que Es tú funcional. eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. ¿Quién es este testigo peculiar? ¿Cómo se llama? Marta. Si pudiéramos recordar que en el primer siglo el testimonio de una mujer era desestimado, que no era válido, delante de un tribunal romano el testimonio de una mujer no servía, eran considerado nulo, pero Juan trae como testigo a una mujer diciéndole, a mí no me interesa si tú lo aceptas o no en tu cultura, pero déjame decirte que Dios usó a esta mujer para declarar que Él es el Mesías, que Él es Dios. Y cada testigo confirma la misma verdad. ¿Cuál es esa verdad? Que Jesús es el Hijo de Dios. Están testificando estos 7 testigos que Él es Dios. Entonces aquí hay una estrategia jurídica. Juan entonces compila estos testimonios cruzados que son independientes para que lleguemos a una conclusión irrefutable. Pero no es todo. Después trae la siguiente evidencia, por favor. No solamente los testigos están diciendo, hey, Él es el Mesías, Él es Dios, tú eres Dios. Pero ahora Juan selecciona estos 7 milagros. Y no me voy a detener en todos porque el tiempo no nos da. Pero él escoge milagros de manera progresiva. Como decir, de manera sencilla hasta los más complejos. Y cada uno de los milagros, los 7 señales que él llama, porque como dije, no es un truco de magia aislado, sino que son grandes señales hechas directamente por Jesús. Y esta es la siguiente evidencia que presenta el apóstol Juan para demostrar delante del jurado que Jesús es el Mesías esperado y que es Dios a través de estas señales. Y la primera señal que hace es convertir en Juan capítulo 2 el agua en vino. Y aquí podemos observar que él tiene dominio sobre las moléculas, sobre los elementos. Él pudo convertir, no necesitó cosecha, no necesitó aplastar uvas,
Sencillamente convirtió el agua en vino. Luego, cada escalón va subiendo la complejidad, pero al mismo tiempo, hermanos, evidencia algo de poder de Jesús. Miren, la siguiente señal que él hace es la sanidad de un hijo de un oficial. Y él a distancia lo dice, ni siquiera fue a verlo. ¿Sí lo han leído eso? Que le dijo, ve, tu hijo vive. Y cuando llegó el otro, preguntó a qué hora había quedado sanado y era exactamente a la hora que Jesús dijo. Y esto demuestra que Dios tiene control sobre el espacio, la distancia, la geografía y el tiempo, que no hay nada que lo limite, que es todopoderoso. Luego avanza hacia el paralítico de Betesda. Llevaba 38 años enfermo, ¿recuerdan? Y que nadie lo tiraba porque alguien venía, el ángel venía a mover el agua y quedaba sanado cualquiera que cayera primero. Pero nadie lo podía ayudar. Y Jesús lo sana después de 38 años. Con esto demuestra el poder sobre la anatomía del ser humano para sanar lo atrofiado, lo dañado, lo defectuoso. Luego sube para poder alimentar con unos pocos panes y peces a 5,000 personas. Y aquí podemos ver la creación de la materia. Él puede decir que sean multiplicados y se multiplicaron y sobraron ¿cuántas cestas? 12 cestas sobraron de todo lo que comieron esas grandes multitudes. Luego trae otra señal, semeión, y que es caminar sobre el mar. Imagínese qué está controlando aquí. Bueno, la gravedad, los elementos, él camina sobre el agua. También tenemos al ciego de nacimiento, al que biológicamente nació mal, un nacimiento congénito, ciego. No es que le curó una infección, sino que nunca había visto. Algo imposible. Y cuando llegamos a la narrativa de todos de estas señales, usted las puede leer, le animo a que lo lea. En la mañana mis hijos y yo leímos el Evangelio de Juan en estas partes. Empiezan las discusiones, porque aquí viene un momento tenso. A ver, ¿cómo que no era el que mendigaba afuera? ¿Cómo es que ve? A ver, ven acá, ¿quién te sanó? No, pues así, hizo barro y me puso en los ojos y ahora veo. ¿Pero quién es? No, es que no sé para dónde se fue, no sé. Tuvieron que llamar a sus papás e hicieron una investigación prácticamente judicial o policíaca para poder saber quién, si es su hijo o no. Pues sí es nuestro hijo, de cómo ve, no sabemos, pero si es nuestro hijo, sí es. Pero dijeron eso por miedo, porque habían dicho que los iban a expulsar si alguien decía que él era el Mesías, el Cristo. Entonces lo vuelven a llamar. A ver, dinos otra vez. Hombre, ya les dije, se me hace que ustedes quieren hacer eso. Tú eres su discípulo de él. Y lo expulsaron de la sinagoga. Hay tensión aquí para llegar a la cúspide, al milagro que les voló la cabeza a todos. La resurrección de Lázaro. Y recuerden cuántos días tenía ya de muerto. 4 días. ¿Sabe que Jesús esperó todo ese tiempo por una razón? No solamente esperó, él pudo haber llegado a los 2 días de muerto o al otro día de muerto. No, había una creencia en aquellos días. La creencia entre los judíos era que el alma o el espíritu de los difuntos rondaba alrededor del cuerpo de 2 a 3 días. Era una creencia que no es bíblico, no es cierto, pero era una creencia que tenían. Entonces Jesús, sabían que la tradición al 4.º día daba una muerte irreversible, de que ya no se podía escapar. Cuando empezaba la descomposición del cuerpo, cuando los gusanos ya empezaban a comerse el cuerpo y demás, ¿verdad? Ya hedía. Cuando Jesús llega a ese lugar y le dice, a ver, dime por favor, Señor,
¿Cómo lo vas a sacar? Y es de ya. Es de 4 días, ya no. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y entonces, el que había estado muerto sale vendado. Y ahora sí, todo mundo empezó a creer esas señales. Los judíos se espantaron tanto que dijeron, ay, no puede ser. Ahora sí todo mundo se está creyendo. Vamos a matar a Lázaro también. Y lo querían matar. Y estas señales son traídas por el apóstol Juan para que se pueda demostrar que él es el Mesías. Pero no solamente trae estas carpetas, la carpeta de los testigos, la carpeta o el libro de las señales, pero por último, para terminar, hermanos, el puente lingüístico. Hay mucho que decir de este evangelio. Vea por favor la siguiente imagen aquí. El puente lingüístico, la deidad revelada. No solamente los testigos dijeron que él era el Dios, no solamente sus señales demuestran que lo es, pero él mismo dice ser Dios. Y tenemos que entender algo. En el Antiguo Testamento, todos los judíos que estudiaban la Torá, la ley, sabían el nombre de Dios. ¿Cuál era el nombre de Dios? Yo soy el que soy. Cuando Moisés estaba en la zarza ardiente, él pidió credenciales. Tú me vas a mandar a liberar el pueblo, pero dime quién me envía. Y él dijo, yo soy el que soy. Y ese nombre, los judíos lo conocían perfectamente. Ahora, cuando se tradujo la Biblia del hebreo y arameo al griego, se llamó la Septuaginta. Recuerden que se tradujo antes de Cristo, ya se tenía la primer traducción del Antiguo Testamento al griego. Y cuando aquellos judíos, estudiosos, eruditos, tradujeron el yo soy del Antiguo Testamento, utilizaron en el Nuevo Testamento un término griego que es ego eimi. Yo soy. Eso significa yo soy. Y cada vez que se ponía el ego eimi, se estaba refiriendo a Dios que habló con Moisés. El yo soy significa que nadie me creó, que yo existo por la eternidad, no necesito a nadie para existir. Yo estoy por encima de todo, yo soy el todopoderoso, el creador de todo, por todos y de todos, el gran yo soy. Y ese término se traduce con ego eimi. Y ahora, ese término es usado por Jesús también. Vean por favor en el capítulo 8, en el versículo 58. 8:58. Dice la Biblia ahí. Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, ego eimi. Cuando los judíos estaban discutiendo con él, oye, tú todavía no tienes ni 50 años, ¿y has visto a nuestros ancestros? ¿Has visto a Abraham, nuestro padre? Entonces él dice, antes que Abraham fuese, no dice yo era, no utiliza tampoco yo estaba o yo fui, no, utiliza ego eimi. Entonces no es una casualidad lingüística, es una apropiación directa, deliberada y legal del nombre sagrado de Dios de manera pública y delante de todos. ¿Y cuál fue la reacción que tuvieron los judíos cuando Jesús dice, yo soy, ego eimi? Versículo número 59. Entonces, tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos. ¿Por qué lo querían apedrear? Porque estaba declarándose
el gran yo soy del Antiguo Testamento. Él estaba diciendo, yo soy Dios hecho carne, hecho hombre. Por eso es que lo querían apedrear. Vamos a llenar nuestras hojitas, hermanos, hasta aquí. Vamos en el número 5. Tradicionalmente, el símbolo asociado al Evangelio de Juan es el, anótenle, águila, porque su relato se eleva para contemplar la gloria eterna de Cristo. Número 6. La primera señal registrada por Juan en el capítulo 2, donde el agua se convierte en vino, demuestra que Jesús es el Señor de la química. Pueden ponerle química, no hay problema. Natalia, ¿puedes poner las respuestas ahí o no? Número 7. El relato de la resurrección de Juan demuestra con la última señal que Jesús tiene poder absoluto sobre la muerte. Número 8. Entre los 7 testigos que confirman la deidad de Cristo, el discípulo que al final del libro pronuncia la confesión, Señor mío y Dios mío, fue Tomás. 9. La frase yo soy utilizada por Jesús equivale a la expresión griega ego eimi, conectado deliberadamente con el nombre divino de Éxodo capítulo 3, versículo 14. Número 10. Para satisfacer el hambre espiritual, hasta aquí vamos a dejarlo este momento, hermanos. Las otras 10 que veremos, las vamos a ver la siguiente semana, porque es muy interesante. No podemos mencionarlas por mencionarlas, porque realmente son una evidencia contundente. Hasta el momento vamos a posponer el juicio. ¿Ok? Se levanta la sesión. ¿Ok? Va a haber otra audiencia para demostrar que Jesús es el Cristo. Juan nos ha presentado evidencias. Ya nos trajo las señales. Ya nos trajo los testigos. Y nos acaba de empezar a demostrar lo que Jesús mismo dijo, pero no son todas las ocasiones que lo dijo y no es todo lo que dijo. Así que la siguiente semana concluiremos el Evangelio de Juan y llegaremos a una conclusión todos de que Él es el Mesías y de que Él es Dios. De que Él es Dios hecho hombre. Vamos a orar, cierren sus ojos, inclinen su rostro. Señor, gracias te damos por este tiempo que nos has concedido como iglesia, estudiando tu palabra. Gracias, Señor, por el precioso Evangelio de Juan. Mi Dios, que nos dejaste un libro maravilloso que nos conduce, Padre, a contemplar tu gloria, tu poder, al contemplar, Señor, las diferentes señales y demostrando así que tú eres nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Salvador. Señor, que no solamente sean datos, que estemos plenamente convencidos, que podamos, Señor, llevar este mensaje del Evangelio a la gente perdida también, Señor.